El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Petro afirma que hay una contradicción entre el proyecto democrático y el mundo actual. Sánchez apela al derecho internacional en medio de ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe. Lula denuncia las maniobras retóricas para justificar intervenciones en Latinoamérica. La COP30 empieza en Brasil con muchos deberes y la visión de frenar la ola de negacionismo. Claudia Sheinbaum presenta el plan Michoacán por la paz y la justicia. Destinarán 57,000 millones de pesos para seguridad y desarrollo. Advierten de nevadas intensas en la región de los Grandes Lagos y récords de frío en el sur de Estados Unidos. Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordena suspender pagos completos del programa SNAP y revertirlo de noviembre. Más de 2,000 vuelos cancelados en Estados Unidos en un día por el cierre del gobierno. Aquí están las noticias. Washington. Más de 2,000 vuelos fueron cancelados este domingo en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del gobierno federal que cumple 40 días. De acuerdo con el portal de seguimiento FlightWater, ya se han registrado 2,225 vuelos cancelados a lo largo de la jornada y 7,522 han sufrido retrasos. Los aeropuertos más afectados son el de Atlanta y el de Newark, y la Guardia de Nueva York y el Internacional de Chicago. Delta, SkyWest, Republic y American Airlines son las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones han registrado. Según reportó la cadena CNN, más de 15 centros de control a lo largo del país ha informado de escasez de controladores. Las zonas más afectadas son Nueva York, Washington D.C., Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago. La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transporte ordenara reducir hasta en un 10% el tráfico aéreo en el país, recortes que podrían aumentar hasta en un 20% si la situación no mejora para esta semana, según explicó el gobierno. El secretario del Transporte, Sean Duffy, alertó que la situación puede empeorar a medida que se alargue el cierre del gobierno, y más si se acerca al fin de semana de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de este mes. Tanto el viernes como el sábado, los días en los que se ha aplicado esta reducción del tráfico aéreo, la cifra de los vuelos cancelados superó los 1,000. Duffy aseguró también que el ritmo al que los controladores se estaban dando de baja era cada vez mayor. Los controladores aéreos son trabajadores esenciales, por lo que, aunque no reciban su salario, están llamados a presentarse en sus puestos de trabajo. Sin embargo, unos 2,000 controladores aéreos se han dado de baja alegando diferentes motivos. El secretario avanzó que esperan que la situación empeore aún más de no desbloquear la situación antes del martes, cuando está previsto un nuevo pago a los controladores que no llegará si no se abre el gobierno. El Senado se mantiene en sesión durante todo el fin de semana para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre más largo de la historia del país. Washington. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, aseguró que los buenos resultados de su partido en las elecciones locales y estatales del pasado martes representa el resurgimiento de la energía de su formación de cara a los comicios de medio término de 2026 y los presidenciales de 2028, para los que suena como posible candidato. El pasado martes los ciudadanos de California avalaron la conocida como Proposición 50, una medida para otorgar autoridad para implementar de manera inmediata e intemporal un nuevo mapa de distrito del Congreso en el estado. La iniciativa se presentó como una respuesta a la manipulación de distritos electorales implementados en estados republicanos como el de Texas. El gobernador celebró también la respuesta de los demócratas texanos para boicotear la manipulación de Texas. Realmente creo que en muchos sentidos ese fue el comienzo de esta remontada, es el comienzo de un resurgimiento de energía, declaró Newsom, en alusión a los resultados y a la reacción de los demócratas de Texas para intentar bloquear la iniciativa. Claridad, convicción, propósito, energía. En guardia, no a la defensiva.
un partido demócrata resurgente, un partido que entiende lo que está en juego para nuestra democracia. Recetó Nixon para el futuro de la formación. Washington. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó a los estados suspender la entrega completa de los beneficios del programa de cupones de alimentos SNAP, por sus siglas en inglés, correspondientes a noviembre, y revertir de inmediato cualquier pago total que ya se haya emitido. La decisión llega un día después de que una jueza del Tribunal Supremo suspendiera una orden judicial que obligaba al organismo a pagar la totalidad de la asistencia a los beneficiarios. En una directriz emitida el sábado y obtenida por una agencia de noticias, el USDA indicó a los estados que deben entregar únicamente el 65% del beneficio de noviembre, de acuerdo con lo ordenado por el mismo juez federal a comienzo de la semana. En la medida en que los estados enviaron archivos de pago completo del SNAP para noviembre de 2025, esto no fue autorizado, escribió Patrick Penn, alto funcionario del USDA, en el memorando. En consecuencia, los estados deben revertir de inmediato cualquier paso tomado para emitir beneficios completos del programa SNAP para noviembre de 2025. El documento advierte que los estados que no cumplan con la orden podrían enfrentar la cancelación del financiamiento federal compartido del programa y ser considerados responsables financieramente por los pagos excedentes. La nueva orden deja en el limbo a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses que dependen del programa de asistencia alimentaria más grande del país. En la última semana, el USDA ha emitido varias guías a los estados mientras continúan las demandas por su decisión de no usar el fondo de contingencia para cubrir los pagos de noviembre. Atención, Chicago. Grandes franjas de Estados Unidos esperaban sus primeras ráfagas de clima invernal de la temporada este domingo, en momentos en que se registraban descensos en las temperaturas y caída de nieve en las grandes llanuras. Se formaban tormentas de nieve en el este del país y la región del sur se preparaba para un frío intenso. El domingo cayó nieve en parte del área de Chicago, un precursor de intensa nevada que empezó en la noche de ayer en las comunidades que rodean el lago Michigan, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal hasta este lunes, con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y hasta 46 centímetros, 18 pulgadas de nieve. Esta banda va a dejar caer una nieve muy intensa y algunos escenarios complicados para los desplazamientos de este lunes por la mañana, señaló Kevin Dunn del Servicio Meteorológico Nacional. A medida que las temperaturas bajaban en el centro del país, los meteorólogos advirtieron sobre condiciones de viaje peligrosas con avisos de clima invernal para Michigan, Indiana y Wisconsin. Se registraron nevadas la mañana del domingo en la península superior de Michigan, donde los meteorólogos advirtieron de baja visibilidad y hasta 30 centímetros, un pie de nieve para este lunes. En Indiana, los expertos pronosticaron hasta 28 centímetros, 11 pulgadas de nieve y superficies resbaladizas en las carreteras. En Wisconsin se pronosticaron hasta 15 centímetros, 6 pulgadas de nieve en algunas partes. Se anticipan parches de nieve y sensaciones térmicas cercanas al punto de congelación para parte de Minnesota, Nebraska y Dakota del Sur. Algunas áreas recibieron algo de nieve el día anterior, incluidos alrededor de 10 centímetros, 4 pulgadas en el suroeste de Minnesota y más de 13 centímetros, 5 pulgadas en parte del norte de Iowa. Atención, Landover, Maryland. El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en ejercicio en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, asistiendo al partido de los Commanders de Washington contra los Lions de Detroit este domingo. Hubo abucheos de algunos espectadores en las gradas cuando Trump fue mostrado en la pantalla gigante al final de la primera mitad, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y nuevamente cuando el presidente fue presentado por el locutor del estadio en el medio tiempo. Los abucheos continuaron mientras Trump leía un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran como parte de una ceremonia en el campo durante el descanso del partido. Llegó un poco tarde, dijo Trump a los periodistas, antes cuando bajó del Air Force One tras aterrizar en la base conjunta de Andrews
después de un sobrevuelo sobre Northwest Stadium durante el partido. Luego se subió al coche blindado para el trayecto hacia el estadio. Vamos a tener un buen partido, las cosas van muy bien, el país está bien, los demócratas tienen que abrirlo, dijo en referencia al cierre del gobierno. En el primer cuarto del domingo, antes de que llegara el presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra Brown, celebró una recepción de touchdown, señalando hacia las gradas y moviendo los brazos al estilo de baile de Trump, que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado. Durante el tercer cuarto, Trump se unió a los locutores de Fox, Kenny Walber y Jonathan Vilma, para unos 8 minutos de charla amena. Albert comenzó preguntándole a Trump sobre su tiempo jugando al fútbol americano en la Academia Militar de Nueva York. Jugaba bien, pero no era exactamente fútbol como este. Era un poco más fácil, no era tan duro, dijo Trump. Solo en 2 ocasiones anteriores, un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular, mientras estaba en el cargo. Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl, cuando presenció en febrero a los Eagles de Filadelfia vencer 40-22 a los Chiefs de Kansas City. Según un informe de ESPN, el sábado un intermediario de la Casa Blanca ha informado al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere el nuevo estadio del equipo, parte de un proyecto de casi $4,000 millones en la capital del país, en el sitio de lo que se conocía como RFK Stadium, que lleve su nombre. En la aparición televisiva del domingo, Trump habló sobre los planes del equipo para regresar a Washington. Atención México. A una semana del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en el Palacio Nacional el plan de Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia integral con más de 57,000 millones de pesos en inversión pública y mixta para fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y la atención social en la entidad. La seguridad y la paz son fruto de la justicia. No se descobija a nadie, se hace un esfuerzo especial por Michoacán, afirmó la mandataria al presentar el plan, que incluye 12 ejes y más de 100 acciones coordinadas entre dependencias federales, estatales y municipales. Durante la presentación, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció el respaldo del gobierno de México e informó que el Estado aportará 2,700 millones de pesos adicionales al plan, destinados a proyectos de seguridad, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura. Con este plan de atención integral se escuchan todas las voces y se construyen soluciones de largo plazo para Michoacán, señaló Bedoya. El anuncio llega en un contexto de indignación y llamados sociales a la paz tras el asesinato de Manzo, ocurrido el 2 de noviembre. Días después, su esposa, Graciel Itzel Quirós, convocó a una marcha pacífica en memoria del edil. En ese marco, Claudia Sheinbaum explicó que el plan Michoacán por la paz y la justicia se diseñó tras consultas con autoridades locales, comunidades indígenas, empresarios, jóvenes, mujeres, iglesias y organizaciones sociales. Ciudad de México. La Fiscalía General de la República de México detuvo en la ciudad de Tijuana, fronteriza con los Estados Unidos, a un ex agente de seguridad nacional implicado en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en el barrio Lomas Taurina de Tijuana. Los agentes de la Fiscalía Delegación Tijuana, Estado de Baja California, fueron los encargados de arrestar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y quien está señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sánchez Ortega fue detenido el sábado a las 16:37 hora local en las colonias del barrio Los Reyes de Tijuana, aunque no se precisó el motivo de su aprehensión. Tegucigalpa. El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo este domingo, a 3 semanas de las elecciones generales en su país, que fraude es una palabra que no hay que pensar ni repetir,
y que quien la usa siembra angustia, miedo y división. En la familia, en la escuela, se nos educó para evitar decir malas palabras. Una mala palabra que no hay que ni pensar ni repetir es fraude. Quien la usa, cualquiera que sea su propósito, está actuando mal, sembrando angustia, miedo, división, enfatizó Rodríguez durante una homilía en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa. Agregó que las armas de la justicia son el amor y la verdad, que el que miente edifica sobre arena y no sobre las rocas que es Cristo, y que lo edificado sobre arena tarde o temprano se derrumba. El religioso resaltó que la paz se edifica sobre la justicia y que la justicia no se tuerce ni se manipula. La palabra de hoy nos dice, por favor, déjense de maniobras torcidas, aunque disfrazadas de ley. Ya el pueblo está cansado de quién sabe de qué teatro nos espera en las próximas 2 semanas, en alusión a algunos incidentes que se han venido registrando en los entes electorales del país y denuncias de presunto fraude del oficialismo y la oposición. Quito, Ecuador. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, destacó la financiación por $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo BID para la compra de medicamentos e instó a los funcionarios de su gobierno a asegurarse de que cada centavo se use para ese fin. El BID apuesta por el Ecuador con $250 millones para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar el servicio de salud pública en todo el país, escribió en su cuenta de X. El jefe de Estado apuntó que este proyecto es un compromiso con millones de ecuatorianos que merecen una atención médica digna y resultados reales. Aseveró que el Comité de Salud tiene la misión de hacer que cada centavo llegue a donde debe llegar, al abastecimiento de medicina a nivel nacional. El mensaje lo publicó en momentos en que varios usuarios del sistema de salud público se han quejado por la falta de medicamentos en varios hospitales, algo que se registra desde hace varios meses. Belén, Brasil. La 30ª Cumbre Climática de la ONU, COP30, empieza oficialmente este lunes en la ciudad de Belén, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo. Representantes de unos 170 países participan en una cita marcada por un mundo en crisis, profundos cambios geopolíticos, un número récord de conflictos armados, disputas comerciales e importantes líderes mundiales que siembran dudas sobre el calentamiento global. Este es el momento de honrar nuestra ancestralidad en el derecho internacional. En la COP30, nuestra ambición debe ser llenar las lagunas mediante la implementación de la unión y la cooperación, expresó el presidente de la COP30, André Correa do Lago, en una carta divulgada este domingo. Es la primera vez que la conferencia climática se celebra en el mayor bosque tropical del planeta, un ecosistema vital para la regulación de la temperatura global, pero también uno de los más amenazados por la deforestación y la minería ilegal. Mientras hay un desastre climático en Brasil en plena COP30, y es que el planeta continúa dando señales alarmantes. El viernes, mientras los líderes mundiales discutían sobre la transición energética en Belén, un tornado sin precedentes causó al menos 6 muertos y 784 heridos en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. El fenómeno, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, arrasó la localidad de Río Bonito do Iguazú, donde destruyó casi todo el parque de viviendas. Santa Marta, Colombia. La Unión Europea, UE, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, instaron este domingo a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso inmediato sin trabas de la ayuda humanitaria. Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan de paz y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo, sostiene la Declaración de Santa Marta, aprobada al término de la 4ª Cumbre de la CELAC-UE en la ciudad caribeña. Santa Marta, Colombia. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva denunció las maniobras retóricas con las que se están intentando justificar intervenciones ilegales en América Latina en el discurso que pronunció en la instalación de la 4ª Cumbre de la CELAC, Unión Europea. La amenaza de uso de la fuerza militar volvió a formar parte del cotidiano en América Latina y el Caribe,
Viejas maniobras retóricas son recicladas para justificar intervenciones ilegales, afirmó el líder progresista en su pronunciamiento en la ciudad colombiana de Santa Marta. Pese a que el gobernante brasileño no citó específicamente al presidente estadounidense Donald Trump, en otras intervenciones sí ha hecho clara su alusión a su oposición al despliegue militar de Estados Unidos en zonas cercanas a las aguas territoriales venezolanas y a los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Somos una región de paz y queremos permanecer en paz. Democracias no combaten el crimen violando el derecho internacional, afirmó el histórico fundador y dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores PT. El canciller brasileño Mauro Vieira ya había avisado el miércoles que Lula asistiría a la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea en solidaridad regional con Venezuela. Atención Santa Marta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió reforzar la unidad CELAC-UE en defensa del libre comercio y el derecho internacional, en alusión, aunque sin citarlos explícitamente, a los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe. Sánchez, en su intervención a puerta cerrada en el plenario de la cumbre, que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta y que reúne a los países europeos, latinoamericanos y caribeños, consideró imperativo fortalecer la alianza entre ambas regiones en el actual contexto geopolítico. El gobierno español informó del contenido de su declaración, en la que no citó en ningún momento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero sí incluyó referencias a la situación que están provocando algunas decisiones de su administración, además de la guerra arancelaria que ha propiciado sobre la cumbre de Santa Marta. Sobrevoló la polémica por las acusaciones del presidente de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia y Venezuela de promover el narcotráfico y los ataques que ha ordenado a lanchas de ambos países que supuestamente transportaban drogas. Ante el resto de representantes de los países de la UE y la CELAC, aunque con presencia de solo una decena de jefes de Estado o de gobierno de los 60 estados de ambas regiones, Sánchez apeló a fortalecer más la unidad de todos ellos. Lo cree imprescindible por el momento actual que vive el mundo y para responder a desafíos como los ataques al libre comercio y el debilitamiento de la gobernanza global. De la misma forma, subrayó que todos los estados son iguales y todos deben respetar el derecho internacional y resolver sus disputas por medios pacíficos en la justicia y en la igualdad soberana de los estados. Sánchez recordó que fue durante la presidencia española de la Unión Europea en 2023 cuando se retomó la celebración de estas reuniones periódicas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. A su juicio, había que renovar esa alianza estratégica entre estas regiones, y si hace 2 años ese fortalecimiento en las relaciones era una prioridad política, en la actualidad es un imperativo geoestratégico. Santa Marta. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo al instalar la cuarta cumbre de la CELAC-UE en la ciudad caribeña de Santa Marta que hay una contradicción entre el proyecto democrático que iluminó al mundo en épocas pasadas y el actual escenario internacional. Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte, que se levantó en América Latina y el contexto actual, manifestó. Petro tomó la palabra en la apertura de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea, en la que participan entre otros el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que hacer una evaluación, el mundo ha cambiado, siempre cambiará, la existencia es fluir y en ese fluir hoy tenemos que hacer análisis concretos de la situación en la que estamos, manifestó. Según el mandatario, anfitrión y presidente de la CELAC, el mundo está en un contexto difícil en el que cada gobierno tiene posiciones y la mayoría de los gobiernos sabemos y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo. Petro ha sido un duro crítico de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico contra lanchas que supuestamente transportaban drogas que han causado al menos 70 muertos. A su llegada al Centro de Convenciones Pozos Colorado de Santa Marta, donde se lleva a cabo la cumbre, Petro dijo ante la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie
tiene la expectativa de que tanto Europa como América Latina y el Caribe, una especie de faro democrático de la humanidad. Washington. Donald Trump criticó este domingo a los periodistas corruptos de la BBC tras el anuncio de las dimisiones del director general y de la responsable de información del Grupo Audiovisual Público Británico en un escándalo relacionado con la edición de un discurso del presidente estadounidense. Estas son personas muy deshonestas que intentaron manipular las elecciones presidenciales. Para colmo, provienen de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!, afirmó Trump en su plataforma Truth Social. El caso revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el día martes se basa en un documental del programa Panorama del BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, de tal manera que parece decir a sus seguidores que marchará con ellos hacia el Capitolio para luchar como demonios. Atención, Tampa, Florida. Tragedia en Tampa, Florida. Un conductor que huía de la policía tras participar en carreras ilegales arrasó con un bar lleno de personas, dejando 4 muertos y más de 13 heridos. El hombre fue arrestado. Aquí el informe. Conductor perdió el control en Florida, dejando 4 muertos y 13 heridos. Un joven de 22 años, identificado como Silas Kenneth Sampson, que huía de la policía, se estrelló contra un bar lleno de personas, causando la muerte de 4 y dejando al menos 3 heridos. El brutal accidente ocurrió la madrugada del sábado en el bar Bradley's en Ybor City. Las autoridades revelaron que Sampson participaba en carreras ilegales y conducía a alta velocidad cuando los agentes intentaron detenerlo. El conductor se negó a frenar y tras una persecución fallida, perdió el control del vehículo, arrollando a decenas de personas que disfrutaban en la terraza del local. Una tragedia sin sentido, lamentó el jefe de la policía de Tampa, Lee Bercow. El impacto fue devastador. 3 personas murieron en el lugar y una más en el hospital. Entre los heridos, 2 permanecen en estado crítico, mientras otros fueron atendidos por lesiones de diversa gravedad. La policía aclaró que no existen indicios de que el bar o sus clientes hayan sido el objetivo del conductor. Actualmente, Sampson se encuentra detenido sin derecho a fianza. Las autoridades de Tampa y la patrulla de carreteras de Florida pidieron solidaridad con las familias de las víctimas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto, que Dios los bendiga. Bye.